Imagina que pudieras caminar en medio del caos sin que nada te perturbe. No porque no te importe el mundo, sino porque has aprendido a dominar tu mente. Eso es lo que los antiguos estoicos buscaban, vivir en armonía, no gracias a lo que sucede afuera, sino por lo que sucede dentro de ti. El estoicismo es una filosofía antigua, sí, pero más actual que nunca. En un mundo lleno de distracciones, deseos urgentes y emociones a flor de piel, estas enseñanzas son un faro. No necesitas túnica ni barba griega. Solo una decisión, dejar de ser esclavo de lo que no puedes controlar y empezar a gobernarte a ti mismo. La primera clave es entender que la paz verdadera no depende del exterior, ni del clima, ni de tu jefe, ni de las redes sociales. Depende de tu capacidad de mantener la compostura ante lo inevitable. Cuando aceptas que no puedes controlar muchas cosas, algo se libera dentro de ti. Ya no peleas con la realidad. Actúas con claridad. Eres dueño de tu reacción. Vivir así no es indiferencia, es libertad. Es tener una fortaleza interna que no se tambalea cada vez que el mundo cambia de humor. Es reconocer que el universo no está diseñado para complacerte, pero tú sí puedes diseñar cómo reaccionar ante él. La segunda enseñanza esencial es aprender a observar las emociones sin dejarte arrastrar por ellas. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de verlo con perspectiva. La ira, el miedo, la tristeza, todas tienen algo que decirte. Pero ninguna debe tomar el timón. El estoico respira antes de responder. Siente, pero no actúa sin pensar. Porque sabe que en ese breve espacio entre lo que ocurre y lo que él decide hacer, está su libertad. Esa pausa consciente es lo que convierte a una persona común en alguien sabio. Y para poder ejercer ese dominio emocional, es necesario estar anclado en el presente. El pasado no se puede cambiar. El futuro no se puede prever. El único tiempo real es este. Aquí. Ahora. Por eso la tercera clave estoica es vivir en el presente. No como quien ignora lo que fue o se desentiende del mañana, sino como quien sabe que lo único sobre lo que tiene poder es el instante que está viviendo. Los estoicos no niegan la importancia de planear o de recordar, pero se niegan a ser prisioneros de la nostalgia o la ansiedad. En lugar de rumiar lo que no se hizo o temer lo que podría pasar, se centran en lo que sí se puede hacer hoy. Así, el presente deja de ser una estación de paso y se convierte en el hogar de la acción consciente. Y cuando vives así, cuando decides en cada momento actuar con integridad, llegas al corazón del estoicismo, la virtud como única brújula verdadera. Los sabios antiguos no hablaban de moralismos vacíos. Hablaban de 4 pilares concretos: sabiduría, para discernir lo esencial de lo accesorio; coraje, para actuar con integridad incluso en la adversidad; justicia, para tratar al otro como a un igual, sin buscar ventaja; y templanza, para no dejarse devorar por los impulsos. La virtud no se trata de parecer bueno. Se trata de serlo incluso cuando nadie mira. Es el arte de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No es fácil, pero es lo único que da verdadera paz interior. La siguiente clave estoica es la actitud ante el placer y el dolor. Aquí es donde muchos se pierden. Porque el mundo nos enseña a perseguir placer como si fuera el sentido de la vida, y a evitar el dolor como si fuera una maldición. Pero los estoicos tenían una visión distinta. Más profunda. Más poderosa. No es malo disfrutar. Tampoco es débil sentir dolor. Lo peligroso es depender del placer para ser feliz o temer tanto al dolor que dejes de vivir. El placer puede volverse una adicción. El dolor, un maestro. Ambos vienen y se van. Si puedes recibirlos sin apego, te haces invulnerable. El verdadero estoico no huye de lo incómodo. Lo enfrenta con dignidad. Y no se embriaga con lo agradable. Lo saborea sin aferrarse. Porque sabe que la libertad no está en tener siempre lo que deseas, sino en no necesitarlo desesperadamente. Y así llegamos a una de las ideas más poderosas: la indiferencia hacia lo que no depende de ti. Tu riqueza, tu fama, tu cuerpo, incluso tu reputación, todo eso puede cambiar en un segundo. ¿Vas a entregar tu felicidad a algo tan frágil? El estoico dice, no. No es que no le importen las cosas.
es que no vive en función de ellas. Sabe que lo externo es prestado. Lo único verdaderamente suyo son sus decisiones, su carácter, su capacidad de actuar con virtud. Eso no lo hace insensible, lo hace fuerte, porque cuando no te define lo que tienes, no te destruye lo que pierdes. Cuando no te domina el deseo, no te paraliza la carencia. Pero todo esto, todo este camino hacia la serenidad, solo es posible si estás dispuesto a mirar dentro de ti, a enfrentarte a tu propio reflejo sin filtros ni excusas. Por eso, la última clave estoica es el autoconocimiento como punto de partida de la libertad interior. No puedes vivir con virtud si no sabes cuáles son tus defectos. No puedes dominar tus emociones si no sabes qué las provoca. No puedes actuar con sabiduría si no has comprendido tus propias sombras. El estoico se examina cada día, no para castigarse, sino para mejorarse. Se pregunta con honestidad, ¿he sido fiel a mis principios? ¿He actuado con justicia? ¿He caído en el orgullo? ¿He sido esclavo del miedo? No busca la perfección, sino el progreso constante. Autoconocerse es también dejar de autoengañarse. Es aceptar que a veces uno desea lo equivocado, teme lo que no debe, repite errores. Pero también es reconocer que se puede cambiar, que se puede crecer, que se puede transformar. Porque quien se conoce, se gobierna. Y quien se gobierna, ya ha ganado la batalla más difícil de todas. Así que ahí lo tienes. 7 principios estoicos. 7 llaves para abrir la puerta de una vida más tranquila, más libre, más auténtica. No prometen eliminar el dolor, ni convertirte en una roca sin emociones. Prometen algo mejor, convertirte en el capitán de tu alma. Mientras el mundo grita, tú puedes guardar silencio. Mientras otros reaccionan, tú puedes elegir. Mientras todo cambia, tú puedes permanecer fiel a lo que eres. Porque al final, lo que importa no es lo que pasa fuera, sino lo que decides hacer con ello desde dentro. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estas ideas resonaron contigo, si esta antigua sabiduría te ofreció un instante de claridad o serenidad, entonces este esfuerzo ha valido la pena. El estoicismo no es solo filosofía, es una forma de estar en el mundo. Y si algo de lo que compartimos hoy puede ayudarte a mirar la vida con más fuerza interior, ya es una victoria. Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué parte te tocó más, qué principio te gustaría aplicar, o simplemente leerte. Y si quieres que sigamos profundizando en estos temas, considera suscribirte. Solo así este canal podrá seguir creciendo, expandiendo ideas que, aunque antiguas, siguen latiendo con fuerza en nuestro presente.